que tu principal fuente sea tu propia experiencia, tus propias certezas. Muchos confían en que si algo lo dicen prácticamente todos en la sociedad, será cierto. Pero ¿cómo fiarte de eso en una sociedad en la que prácticamente todos confían en eso sin comprobarlo por ellos mismos? ¿Y cómo fiarse de quien es nombrado experto por la mayoría en la sociedad? Si esa mayoría que le da voz son esos mismos que no lo comprueban porque lo dicen todos. Y así quería empezar este vídeo de hoy, que para mí es muy interesante y tengo mucha ilusión de hacerlo. Pues es de algo que he considerado 1.000.000 de veces, y no solo yo, sino millones de personas en esta sociedad en la que vivimos de hoy en día. Y es efectivamente el tema de la verdad en estos tiempos donde ya la verdad parece escurrírsenos de nuestros dedos, ¿no? En los que ya no sabemos en qué confiar, en el que los medios de comunicación, muchas veces en los que se supone que habría que confiar, son los primeros que nos demuestran que no merecen nuestra confianza. Día tras día, cuántas situaciones desesperadas hay con respecto a temas médicos, negligencias médicas que yo mismo he sentido y vivido, o de familiares cercanos, primera persona, y que ellos mismos se supone que son de los primeros en los que hay que confiar. Cuántas negligencias académicas también a simple vista. Por ejemplo, últimamente se está haciendo bastante popular el tema de la falsedad, o al menos en la falsedad de la solidez, ¿no? Las cosas que dice de Manuel Sanz Segarra. Para mí un tipo muy interesante también. No era más hasta hace poco, pero sí, un tipo quizá incluso admirable en muchos aspectos, o al menos en algunos bastante potentes, bastante considerables y respetables. Él es un doctor que básicamente no solo ha sido un doctor de bastante renombre, que eso, como vamos a hablar, pues ya depende de la persona, de si realmente le dignifican el fondo mucho o más bien al contrario. Pero el caso es que él no solo ha sido un doctor de renombre, sino que en cierto modo se ha ganado un renombre, porque ha topado con muchas personas que han tenido ECM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Ha contado su... no me gusta decirle relato, porque sé que muchas cosas que yo dice lo saben, pero sí, su historia. Y le ha dado voz y nos ha hecho darnos cuenta a muchos de que todas esas cosas pueden ser ciertas también, aunque parezcan que no tienen ningún fundamento. Pero luego, sin embargo, apoyándose en el prestigio que tiene de ser doctor, científico, etcétera, se ha sacado un montón de cosas de la manga, literalmente. Se ha inventado que ciertos científicos dijeron cosas que luego en realidad no. Y una larga lista. Pero bueno, yo no lo sé explicar muy bien, lo sabe decir mejor nuestro colega Javi Santaolalla, que me vi un vídeo suyo. Aunque de nuevo, hablando de estos temas, es otra cosa que no puedo saber, ¿no? Porque hay que fiarse de él, por ejemplo. Pero bueno, por razones que no quiero ahora desarrollar, pues sí que me parece de fiar. La cuestión es que no es alguien de fiar o no de fiar según si tiene un título o no lo tiene, sino es más bien, pues cuando tú escuchas a esa persona, tú acabas teniendo, así con esa apertura, una cierta experiencia acerca de ella, ¿no? De lo que te dice.
y pues de ahí puedes tomar construcciones sólidas como las que saco yo ahora de Santa Olalla, sin yo ser un experto en estos temas de lo que dice Manuel Sanz o de las cosas a las que supuestamente apela, aunque también pues reconozco con cierta humildad que como no lo sé, pues tampoco voy a poner la mano en el fuego con eso, ¿no? Pero sí que hay cierta solidez. Pero de hecho justamente de lo que va este vídeo, ¿no? Que mira, ya nada más que empezando el vídeo he tenido como que justificarme, porque precisamente estamos hablando de no creerte lo primero, o quizás no creerte, pero no tomarte tan en serio pues cosas que se dan por hecho, que parece que lo sabe, ¿no? Aquel que te lo dice. Fijaos que me he visto como para justificarme algo tan básico como alguien que es un científico y que es un youtuber y que parece estar más que claro que es de fiar, ¿no? Que no es solo un youtuber, es un científico y muy popular y como dice cosas muy interesantes. Y por supuesto hay motivos para fiarse de él. Y tanto. Pero he tenido incluso que empezar justificándome en ello, ¿no? Viene muy al caso de todo lo que estamos diciendo. Que ya de entrada no hay honestamente, o no suele haber cosas claras de aquí está la verdad, o a esto es de fiar y esto no. Y a todo se ha mezclado y todo, prácticamente toda la sociedad se ha vuelto algo que no es de fiar. Vemos ahí ese científico, por ejemplo, tan de renombre y que ha descubierto cosas tan interesantes y que les ha dado voz. Y sin embargo están inventándose esas cosas que científicos ahora los han desmentido. Vemos, pues sí, viene bastante al caso, ya que hablamos de un doctor, pues diligencias médicas, la sanidad, que se va a pique. Tiene bastante que ver con la verdad todo esto, porque si no te puedes fiar de ellos, que son, o de muchos de ellos, que supuestamente son de los que más saben y de saberes más prácticos, ¿no? Como es la medicina, entonces, ¿qué hacemos? Lo vemos por todos lados, lo vemos también en la política, incluso en los medios más serios que eran de fiar, ahora se la gastan creando bulos y no solo bulos de la ultraderecha y tampoco solo de la izquierda, sino en general, por todos lados. Ya en qué suelo firme pisa uno, para dirimir entre la verdad y entre la mentira. ¿Qué es realmente de fiar? Que la verdad es que es una tristeza que, como decía el propio Javi Santolaya, fue lo que más me conmovió en su vídeo ese en el que hacía esa crítica a Manuel Sanz Segarra. Fue lo que más me llamó la atención, lo que más me conmovió, quizá incluso lo más interesante. Y fue, lo que dijo fue precisamente eso, que lo que más le dolía a él era que si él, que era tan de renombre, tenía tanta autoridad y se la había ganado incluso, ¿no? Él, que sabía tanto, él que era alguien de confiar de su palabra, de lo que él decía, que muchos creían lo que él decía solo porque él lo decía y con cierta razón, ¿no? O al menos eso parecía. Con mucha razón, ¿no? Al menos eso parecía. Y sin embargo, él ha traicionado esa confianza. Entonces, ¿cómo la gente ya va a creer en la comunidad científica? ¿Cómo la gente ya se va a tomar en serio esas cosas? ¿Cómo la gente va a abrirse al mundo de la ciencia y a conocer más? Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha fascinado la ciencia, sobre todo los temas del universo, la física. De eso también hablaremos mucho en el futuro, seguramente en el canal. También he tenido revelaciones sobre eso.
y me parecen temas muy interesantes y he leído mucho de la materia. Por ejemplo, recomiendo muchísimo el libro de Brevísima Historia del Tiempo de Stephen Hawking, el mejor libro de historia de la física y de física que he leído, sobre todo para gente que se inicia en esos temas. Además, también Espacio-Tiempo Cuántico era otro que me leí muy bueno, de la historia de la física, muy bien hilado, muy bien contada, relacionado con la búsqueda, con el acercamiento, con el intento de acercamiento a una física unificada. Todos esos temas de la física unificada también es muy interesante y tengo ciertas respuestas, aunque eso lo tocaremos bastante más adelante que todos esos temas. El caso es que, volviendo con lo que decíamos, eso era lo que más se notaba, que en Javier Santaolalla le dolía, ¿no? ¿Cómo la gente va a confiarse en nosotros? ¿Cómo me va a tomar en serio? ¿Qué credibilidad tienen, por ejemplo, mis vídeos o yo como científico y todo lo que he hecho en el pasado? Todo lo que sé, cómo transmitirlo. La gente que es transmisora de conocimientos, de grandes conocimientos, como él, por ejemplo, o como yo también, aunque de otra manera, por supuesto, con otros métodos espirituales, o llámalo como quieras, pero como yo también, por ejemplo, como él, como yo, como tantos, como seguramente tú si me estás viendo, pues nos pasa, ¿no? ¿Cómo nos van a creer? Ya no solo a nosotros, sino a la sociedad. ¿De qué rumbo está llevando así? ¿Cuánto daño hace algo así, no? Y suscribo esas cosas que dice Javier Santaolalla. Desde luego me parece, como él mismo dice, un tipo bastante interesante y admirable, incluso según qué cosa. Desde luego, Manuel Sansegarra, pero por otra parte, qué gran traición, ¿no? A la verdad y al conocimiento. Y todo esto nos deja mucho en lo que indagar. ¿De qué viene todo esto? ¿Por qué este tío hace estas cosas? No solo él, lo vemos en múltiples ámbitos. Hoy en día ya, incluso ya el suponer que hay cierta objetividad en política suena a risa. Pero pensadlo bien, o indagarlo bien, mejor dicho. ¿Qué nos dice todo eso? ¿Qué nos dice eso? Todo eso. Ya no estoy hablando de plantear, mejor dicho, decir, plantear en verdad más suave, ¿no? ¿Por qué no plantearnos algo? Lo que sea. Pero ya no estoy hablando de decir, oye, el ámbito de la política hoy en día es un tema muy objetivo. No, por supuesto no. Por lo menos en nuestra sociedad no. Por supuesto que no. Pero es que yo no estoy diciendo esto. No. Estoy diciendo que ciertas afirmaciones sobre política puedan ser objetivas. Alguna, la que sea. Por lo menos una. En todo el puto universo, en toda la puta historia, en todo. Que exista al menos una. Tan solo plantearse eso ya suena muchas veces una puta locura. Y yo mismo hablo de estos temas de política y me salta como una incomodidad, una alarma por dentro diciendo, bueno, es que de la política está claro, no me van a tomar en serio porque de la política está claro que no hay nada claro. Pero, joder, sí que vaya que sí es pertinente todo eso. ¿Qué nos dice todo esto? O sea, ¿qué nos dice todo esto si ya no hay medio de comunicación prácticamente ninguno fiable, de objetividad a la que ampararnos en temas políticos, en nada que digan? Nada. ¿Qué nos dice todo esto? Y ya no solo eso, sino que han perdido mucha gente la fe en general de cualquier objetividad, porque la objetividad acaso se reduce a lo que nos digan medios de comunicación o los medios típicos y pertinentes en los que se supone que tú te informas de ello. No hay otras cosas de conseguir objetividad. ¿Qué pasa con la autonomía o la autosuficiencia en el conocimiento? ¿Dónde queda hoy día? ¿Dónde está el confiar en uno mismo en los ámbitos del conocimiento? Con cierta independencia, no voy a decir absoluta, pero con cierta independencia del contexto en el que estamos. Hoy en día, más que nunca, el tiempo, la situación nos llama a eso.
Hoy en día, que ya no te puedes fiar apenas de nada que te digan, de ninguna fuente, porque incluso las que son supuestamente más objetivas resultan que luego no lo son o no son de fiar. Hoy en día que eso pasa en todos lados, prácticamente, que ya no tienes prácticamente capacidad de decisión, de discernimiento de entre esto es confiable, esto no, y entonces ya no puedes confiar en nada de lo que te digan otros, o al menos pues cosas populares típicas, ya sean de la ciencia, más como autoridad, ¿no? Demás, o ya sea pues más de cosas de debate, ya sea hoy en día que estamos así, que la situación es esta, más que nunca, es como para decir, hostia, voy a dejar de depender completamente o hacérmelo, ¿no? A lo mejor no es tanto que dependas, sino que tú te lo haces, ¿no? Pero en el fondo no dependes, pero bueno, voy a dejar de estar así en esa como dependencia de otras fuentes, de otras cosas que sean fuentes sólidas, seguras, porque ¿qué es una fuente segura? Seamos honestos, hoy día, ¿qué es? O al menos las popularmente aceptadas como seguras, ¿cuál de ellas es segura? ¿Es alguna segura acaso? En este contexto en el que estamos, en todo este contexto que venimos desmenuzando ahora mismo, ¿no? Ahora que hemos indagado un poco en esto, ¿cómo podemos? No hay prácticamente suelo al que agarrarse. Entonces, hoy, más que nunca en siglos de historia, es momento de echar la mirada adentro y de fiarnos, sobre todo, en nuestra propia experiencia, nuestras propias certezas, lo que nosotros sabemos de verdad. Es más, lo que nosotros sabemos de verdad ahora mismo, incluso por delante de lo que sabemos, porque no es lo mismo. Lo que sabemos es lo que sabemos de una manera estable, ¿no? En la vida que llevamos. Aunque a lo mejor no lo tengas en la cabeza todo el rato. Pues de una manera estable, ya está ahí, está en tu memoria, ¿no? Pero incluso lo que sabemos a veces podemos creernos que sabemos una cosa, pero es que justo en ese momento no lo estamos sabiendo, aunque sea estable, pues eso no lo tienes en la cabeza en todo momento, así que a lo mejor te confundes. Y hoy en día que hay tanto ajetreo, no es raro en la gente que se confunde incluso en lo que sabe, por tanto. Pero en lo que tú sabes ahora, que tú en el momento de ahora lo sepas, tu propia experiencia de ti mismo ahora, esa es nuestra mayor arma, nuestra mayor defensa, o nuestro mayor suelo firme. Porque con este vídeo yo no quiero transmitir que todo está perdido, no tenemos apenas fuente alguna, entonces pues ya está, no sabemos nada, olvídense de tener seguridad de las cosas y se acabó. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que cambiar de foco. Y si nos han estado toda la vida vendiendo un esquema de pensamiento falso y profundamente improductivo, profundamente tóxico incluso se podría decir, quizá. Y si nos han vendido un falso esquema, un tóxico esquema en el que nos han puesto las fuentes de fiar, o las supuestas fuentes de fiar y sólidas fuentes de fiar como un suelo firme indispensable, imprescindible para tú llegar a ser una persona que sabe mucho, una persona culta, una persona intelectual. Y sí,
al habernos vendido esa idea, más que hacernos un favor, nos han hecho todo lo contrario. Porque al tú creerte dependiente de medios populares, supuestamente de fiar, pero que hoy en día en verdad no lo son en el fondo ninguno, y nos lo están mostrando, o prácticamente ninguno, pues ¿qué es lo que pasa? Al tú creerte dependiente de todo ello, pero luego llegar a la decepción de que en el fondo no te puedes fiar apenas de ninguno de ellos, de prácticamente ninguno. Entonces, si ya no te fiabas en ti mismo de manera independiente, en el conocimiento, pero ya tampoco te fías de lo de afuera, entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda para tú ser una persona que sabe mucho? Para ser una persona orientada en la vida, ¿no? También. ¿Qué te queda? No te queda nada. No te queda absolutamente nada a lo que agarrarte. Nada. Solamente te queda resignarte y decir, pues mierda. Resulta que solo sé que no sé nada. No sé, lleva mucho decir esa frase como si fuese muy filosófica. No, es que Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Me pregunto si realmente Sócrates dijo eso en algún momento, me extrañaría mucho. Si no, habría que mirar un poco al contexto en que lo dijo, porque estoy seguro de que, o prácticamente seguro, de que no lo diría, no, ni literal ni muchísimo menos, que literal, con las acepciones típicas que se les suele dar tampoco. En fin, nos han vendido ese falso criticismo también, ¿no? Se supone que así eres más crítico, siendo un escéptico, ya no creyéndote nada, como dudas tanto ya eres muy crítico, ¿no? Pero en verdad detrás de eso lo que hay es un pesimismo extremo y pesimismo intelectual extremo, y que es radicalmente infecundo, radicalmente estéril, que no lleva a ninguna parte. ¿Cómo vas a ser más abierto si tienes un pesimismo intelectual tan grande que ya vas a abrazar el dogma? Porque ¿qué mejor opción tienes entonces? Si no hay credibilidad, si no hay confianza, si no es digno de nuestra confianza, prácticamente nada. Lo que ves y punto, y poco más. Y sí, sé que esto puede parecer contradictorio porque acabo de decir que confía en tu propia experiencia, ponlo en el centro, pero ahora estoy criticando que pues uno crea, se puede fiar de lo que ve y poco más, ¿no? Parece que es lo mismo lo que critico que a lo que estoy apelando o animando, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque veréis, si uno toma la actitud de ponerse a uno mismo en el centro, intelectualmente también, en general, así dicho a secas, y hemos dicho en otros vídeos que sí, ¿no? Lo de la defensa del egocentrismo. Pero ahora en un ámbito muy concreto, y no digo exactamente lo mismo, ¿no? No estoy diciendo exactamente lo mismo, pero es curiosa la semejanza, ¿no? Lo que estoy diciendo, no es casualidad. Entonces, claro, cuando yo digo ponte a ti en el centro intelectualmente, que tu propia experiencia, mejor dicho, la de ahora, la de exactamente ahora, sea tu principal fuente. Claro, cuando digo eso no tiene nada que ver con ninguno de estos derrotismos, no. Porque en el momento en el que tú te pones a ti mismo como principal fuente en la que confías, mejor dicho, tu propia experiencia de ahora mismo como la principal fuente en la que confías, en ese mismo momento no es que ya te cierres a otras cosas, a que sean falsas otras cosas,
O sea, no, bueno, a que sean verdaderas, mejor dicho, ¿no? No es que te cierres a que sean verdaderas otras cosas, no es que ya tomes una actitud de, me rindo, ya me doy por vencido, ¿no? Mejor dicho, ya, pues, no hay prácticamente nada a lo que agarrarme, prácticamente nada que saber, y entonces me desintereso de la verdad, del saber, y ya, pues no me creo prácticamente nada. Ya no es eso, sino que tú ya tienes todavía esperanza, porque al menos como mínimo tienes esperanza en tu propia experiencia de ahora, porque por esa misma razón pues estás poniéndote en el centro, ¿no? Como principal fuente. Si no, ¿por qué poner a nada como principal fuente? O al menos no con esa seriedad, ¿no? De quien pone así la suya propia de ahora mismo. Claro, no es desinterés disfrazado de criticismo, de ser críticos, de ser abiertos de mente, no es pesimismo disfrazado de esas cosas, no, es que tú te has puesto a ti en el centro y por tanto ya hay una cierta esperanza, al menos un mínimo en la verdad, en cierta verdad. En ciertas grandes verdades, ¿no? Cosas que trasciendan más allá, pues, de lo cotidiano del día a día, de levantarte y pues ver las cosas que ves y poco más. Por ejemplo, la acera que veo, la persona con la que hablo y así y poco más, ¿no? Y además, en esos momentos, cuando tú te has puesto en el centro intelectualmente como principal fuente de experiencia, entonces, como sí que tienes esa esperanza, sí que está viva esa llama de la esperanza, lo intelectual, sí que está bastante viva, pues sigues bastante abierto, ya no te tomas prácticamente todo como con ese desprecio, desinterés, desprecio o desinterés, ¿no? De, bueno, ¿qué más da? Lo mismo es verdad, lo mismo es mentira. A mí, mientras que tenga un sentido práctico, pues me la pela, porque quién sabe, ¿no? Al tú no tener esa actitud continuamente que te aleja, te cierra las puertas continuamente a saber más, porque ya no hay curiosidad, se ha intercambiado la curiosidad por desinterés y derrotismo. Pues al tú estar puesto en ese centro intelectual de tu propia experiencia de ahora, ¿no? Y darle la vuelta, entonces, no, que esté dando la vuelta a todo esto que estábamos diciendo, que ya no sea el tener ese pesimismo y desinterés en vez de curiosidad, sino curiosidad en vez de todo eso. Ya no es esa presunción de que esto que es una gran verdad es incierto o no lo puedo saber y no me abro a lo contrario, a que sí que sea cierto o a que sí que lo pueda saber. Al no tener esa falsa imparcialidad, que tanto se disfraza de ser crítico, de yo soy imparcial, yo si no sé algo pues no lo voy a dar porque sea ni porque no sea, no, el escepticismo no es imparcial, ya tú ahí estás tendiendo ya una gran tendencia de manera sesgada ya a que algo que sea una gran verdad, no, esto no es una gran verdad, esto es falso, o no puedo llegar a saberlo, y ya está, y cerrarte a que eso es así y punto, continuamente, por ese pesimismo que hay detrás del escepticismo realmente. Entonces tú, en el momento en el que la principal fuente en la que confías es tu experiencia de justo ahora, al tener una gran curiosidad en lugar de todo ese pesimismo y desinterés por las verdades o supuestas verdades, o mejor dicho, grandes verdades o grandes supuestas verdades, al tener esa imparcialidad de verdad, ese abrirme tanto a que esto sea verdadero como a que no, si no lo sé,
a que puedo llegar a saberlo como a que no, si no lo sé. Como un niño, porque acaso un niño no se abre de esa manera y no tiene acaso esa llama de la curiosidad. ¿No tienen acaso mucho que enseñarnos ellos de todo esto? ¿No son una prueba de esto que estoy diciendo? Entonces, al tener esa pureza de la curiosidad genuina, esa pureza intelectual, esa genuina imparcialidad ante lo que no sabemos realmente, en lugar de esa falsa mirada abierta, sesgadamente inclinada a que lo que parece una gran verdad no lo sea realmente, y lo que parecía un conocimiento o una certeza, o al menos de las gordas, no lo sea realmente. Siendo así, ¿no hay acaso muchas más probabilidades de acceder a certezas, a grandes certezas incluso, de medios ajenos a nosotros mismos, del ámbito científico, incluso del ámbito de la política? Más probabilidades que si se tiene esa falsa apertura del que es escéptico, del que ya no se cree prácticamente nada, porque se ha creído ese cuento de que sin depender de otros, pues no puede llegar a saber prácticamente nada, y por tanto, como te puedes fiar tampoco de los medios externos a ti mismo, pues no puedes saber prácticamente nada. ¿No os dais cuenta de que entonces, teniendo esa mirada curiosa, ¿no?, propia de los niños, ¿no os dais cuenta de que esa mirada curiosa de aquel que pone a su experiencia de ahora como la principal fuente que tiene, es mucho más propensa a encontrar certezas, a aprender de otros, no solo de sí mismo, a apoyarse en otros y no estar solo, aislado? Yo lo sé todo, yo no me apoyo de nadie, yo solo, yo. ¿No será entonces que aquel que se pone a sí mismo justo en su ahora como la principal fuente que tiene, es mucho más propenso a aprender de otros y no solo de sí mismo, mucho más propenso que aquel que no pone esa experiencia propia en el centro y que en lugar de eso se ha creído ese cuento de que sin otros no puedo saber prácticamente nada, y por tanto, como en mi contexto está la cosa tan mal, para fiarme de las certezas, pues no puedo saber prácticamente nada, no me creo prácticamente nada, y entonces soy más crítico porque dudo mucho. ¿No es entonces esa actitud de poner tu propia experiencia de ahora primero más fecunda para el saber que la de dependo de otros para saber mucho? Sobre todo en una sociedad como esta, en la que eso no suele funcionar mucho, como digo, y lleva a ese no creerse nada. ¿No es así, acaso? No podría serlo. ¿Verdad que sí, gato? ¡Ay! Hola, gato. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué me dices, gato? ¿Tú qué dices? Me estoy acordando de aquella vez que me lo encontré en un vídeo que hice hace un tiempo y dije que es que no estaba acostumbrado a las personas. Yo más de una vez he hablado de los animales sin darme cuenta, como si no fueran personas, pero yo defiendo que son personas, así que lo siento por haber dicho. Tú eres una personita. Hombre, no igual que una persona como tú y como seguramente, sí, como tú y como yo, ¿no? Pero no por ello es menos persona. Eso es todo un tema. No por ello significa que, por ejemplo, cazar animales esté siempre mal. Pero bueno, eso es todo un tema. ¿Verdad que chigato? ¡Ay! Mira la cámara. Saluda a mis suscriptores. Saluda a mis suscriptores. Muy bien, eso.
Siempre me encuentro a este gatito cuando doy un paseo por aquí. Bueno, siempre, muchas veces. Me lo encuentro muy a menudo. Ya creo que es mi colega. Mira qué chigatillo. En fin. Creo que no tiene prácticamente nadie más que le dé cariño. Y entonces me tiene mucho cariño a mí. Creo que en una sociedad como la nuestra es un orgullo poder decir que te llevas mejor con animales como estos, con gatos, perros, etcétera, que con personas consideradas como tal en nuestra sociedad, ¿no? Personas con DNI y con nombre y apellidos. Yo puedo decirlo y ¿verdad? Me siento orgulloso de ello. Por algo mi canal se llama como se llama. Que les cueza a quien les cueza. También ocurre mucho ahora que caigo en este ritmo frenético en que la gente suele vivir, ¿no? En nuestra sociedad. No se le da el suficiente espacio al saber, sino que simplemente se suele actuar de una manera supuestamente práctica, en la que ya se mezcla un poco lo que decíamos antes con lo de ahora, ¿no? En la que ya, pues, como se da por supuesto que es prácticamente imposible saber algo en cuestión, o que es muy difícil, y que además no tienes apenas tiempo o energía para ello, pues entonces es mejor no interesarse por saberlo, no indagarlo seriamente de verdad, porque es demasiada poca cosa comparado con todas las obligaciones que tienes o que parece que tienes, necesidades que pareces tener. Parece como muy pequeño eso comparado con lo otro, ¿no? Y si encima parece tan difícil de alcanzar, pues vamos a ser práctico, ¿no? Y la verdad es que se suele tener mucho hoy en día como esa actitud de... Bueno, es que esto que digo sea práctico, ¿no? Ya me da igual si es verdad o no es verdad, que sea práctico simplemente. Pero es que si tenemos tanto esa actitud de poner a la práctica por encima de la verdad, ya no digo solo teoría, de la verdad, hay teoría y objetividad, entonces eso nos lleva a confiar ciegamente en nuestras opiniones, en nuestras principales opiniones que tenemos, incluso aunque solo sean opiniones, no ser crítico con ellas, caer en el dogmatismo, ser dogmático al final, porque esos serán tus dogmas, ¿no? Y entonces sí, dices que no te enfocas tanto en saber o en que esto sea verdad o no, qué más da, porque es práctico, si es práctico, qué más da. Pero ni tú mismo tienes ni idea de si es práctico o no, porque ese supuesto pragmatismo de lo que haces o de lo que dices, independientemente de que sea verdad o no, se sustenta en un dogma que tienes que te dice, ¿no?, que eso que dices que es práctico realmente. O que al menos es lo que tiene más papeletas de ser lo mejor, ¿no? Pero es que como es solo un dogma, pues puede ser falso. Y puede que no sea práctico realmente. Y si fuéramos más abiertos y menos derrotistas y menos de... bueno, ¿qué más da? Si esto es muy difícil de saber y tengo otras cosas mejores que hacer, pues quizá podríamos comprobar si esas creencias eran ciertas o no. Y descartar así las que no lo eran y confirmar las que sí y estar ya más orientados en nuestra propia vida. Así que ahí el saber sí que juega un papel muy práctico, ¿no? Quizá la vida no funciona tanto de la práctica por encima de la teoría y del saber como muchas veces nos meten en la cabeza. Quizás sean completamente complementarias y estén al mismo nivel de importancia, porque algo no es práctico si no es verdad que es práctico. Y de nada nos sirve una verdad si no sirve de nada, si no es práctica. Y siendo así de que la verdad y lo práctico están al mismo nivel, entonces son complementarios, entonces las grandes verdades, o incluso ya siquiera la mera posibilidad de tenerlas, es lo más relevante de todas las verdades, o posibilidad de llegar a verdades. Quiero decir,
e incluso también por encima de muchas cuestiones prácticas ajenas a la verdad o la falsedad. Entre lo que es la verdad y lo práctico, eso estaría de lo primero. Porque son las grandes verdades. No como se suele poner en nuestra sociedad, que son al contrario, lo último, bueno, es que si hay otras cosas que me urgen, pues esto lo pongo a un lado, lo dejo a un lado. Este enigma tan trascendente y profundo, pues bueno, es muy interesante, pero no me merece la pena indagar mucho en ello, ¿no? Emplearme mucho tiempo o energía. Quizá por lo general sea al contrario. Quizá por lo general sea al contrario y merezca tu tiempo con toda la razón del mundo. Pese a las otras cosas que podrían ocupar tu tiempo y que las ves tan necesarias, ¿no? Quizá las veas muy necesarias, ¿no? Quiero decir. Entonces, cosas como la traición intelectual que nos ha hecho Manuel Sáenz Segarra puede ser algo de lo que nos decepcionemos profundamente y que al final acabemos desesperanzados, muy desesperanzados con el saber en general. O puede ser algo que nos sirva de prueba de que nuestra principal fuente ha de ser nuestra propia experiencia de ahora mismo. Y no por ello perder la curiosidad y el interés de un niño pequeñito por grandes verdades y certezas, sino todo lo contrario, mantener o recuperar esa esperanza por la verdad, por grandes verdades, grandes certezas, y que habíamos perdido con esa autolimitante concepción de la intelectualidad como una escalera del conocimiento acumulado por generaciones y generaciones atrás y por el conocimiento de grandes expertos, y que sin ella, sin esa escalera, pues no puedes llegar a eso que hay arriba de la escalera, al saber mucho, a la intelectualidad, a ser intelectual. Y con esta segunda mirada más esperanzada, quizá rediseñemos ese esquema de la intelectualidad, en el que ya esa escalera no sea algo de lo que dependes, sino que sean solamente unos cuantos escalones, que no son todos los escalones, que también pones tú muchos de esos escalones, con tu propia intuición y con tu propia indagación y tu propio sentido crítico, y que incluso, aunque nunca encontrases esos otros escalones, pues podrías llegar a subir arriba, si no con escalones, con una cuerda, poniendo también mucha indagación propia y mucho sentido crítico e intuición propia en esa cuerda, claro, pero sí, no el conocimiento o el supuesto conocimiento acumulado por generaciones y por grandes expertos, no todo ese conocimiento como algo de lo que dependes, sino como una herramienta más de la que apoyarte y con la que seguramente te sea mucho más fácil llegar a ciertas grandes certezas y a saber mucho, a ser intelectual, a estar más orientado en la vida también, aunque también quizás pues sean falaces, pero ahí entras tú, poniendo tu experiencia de justo ahora en el centro, lo que realmente sabes en el centro, lo que sabes ahora pudiendo así dirimir mejor cuáles de esas cosas son verdaderas, cuáles no, sin tener que creértelas a ciegas continuamente. Quizá en vez de esa mirada cartesiana, de duda metódica, de dudar de absolutamente todo, de no fiarte de que sea cierto prácticamente nada, ante la decepción de ver que lo que se suponía que eran las principales fuentes muchas veces no lo son, o no son tan confiables, y si en vez de esa aptitud
y siempre de esa actitud pesimista y aparentemente abierta y crítica intelectual, ¿no? De la que ha servido como ejemplo el propio Descartes, ¿no? Y si en lugar de eso, tomamos esa decepción precisamente como una muestra de que quizá no tenemos que ceñirnos únicamente sí o sí a lo que nos dice el método científico, por ejemplo, para llegar a verdades científicas o certezas científicas, de que quizá no se trata la intelectualidad de estudiar y de exprimirte el coco, sino de una mirada curiosa y de una indagación curiosa y abierta, de que como todo a nuestro alrededor, todo lo que era una fuente fiable supuestamente, como prácticamente todas ellas nos han mostrado no ser realmente fiable, pues quizá todas esas creencias limitantes que teníamos de que hay que pensar tanto y que es tan duro, ¿no?, llegar a saber tanto y que hay que tener un método estricto siempre, etcétera, etcétera, pues quizás estén equivocadas y tienes entonces banda ancha para explorar a modo de juego, con mucha curiosidad, como un niño pequeño que explora el mundo, ¿no? Pero que es entonces cuando más se aprende, ¿no? O muchas veces es cuando más se aprende, ¿no? Y esa niñez curiosa, con tan pocas reglas estrictas, autolimitantes. Y eso sí que es algo bueno que podemos llevarnos del doctor Manuel Sanz Segarra, que nos invita a no limitarnos al propio método científico, por ejemplo, para llegar a verdades científicas. Lo que pasa es que habrá que hacerlo de la buena manera y no engañando y haciendo creer que cosas que no son, y menudas cosas. Como dice Josep María, un hombre que ha vivido muchos años en la Amazonia con los Shuar, en nuestra sociedad, la nuestra, nosotros occidentales, no los Shuar, en nuestra sociedad vivimos en una sociedad líquida, en la que antiguamente pues tú ibas a una fuente, tú querías encontrar fuentes confiables y ibas a la biblioteca, sacabas ahí los libros, sabías ya de antemano cuáles solían ser las fuentes más fiables en la universidad, por ejemplo, y se tenía más una guía de que era verdad, de que no. Pero hoy en día no, ya la universidad ya prácticamente se ha reducido a puro postureo, ya todo es las fuentes digitalmente sin saber bien ni de dónde vienen, incluso cuando nos remitimos a las fuentes físicas de libros, de que mira, está aquí, pues nos encontramos con trabas como lo que hablamos de Manuel Sanz, que es tan prestigioso y con tanta experiencia, de hecho, y sin embargo, mirad cómo ha engañado a tantas personas, incluso todo eso que era antes más fiable está perdiendo credibilidad. Parece que el propio Josep María nos invita a volver un poco a como era en el pasado, ¿no? Yéndonos más a los libros y tal, que también yo, por ejemplo, defiendo mucho las enciclopedias. Poco se habla de las enciclopedias. Mirad, yo, por ejemplo, a mi novia le descubrí un mundo con las enciclopedias, porque ella nunca había leído seriamente una enciclopedia. Cuando le enseñé mi estantería llena de enciclopedias de cuando yo era chico, que me devoraba con pasión, se quedó flipando de todo lo que aprendió con ello y de todo lo que tienen, y me lo reconoció. Es que es verdad que hoy en día eso no te lo dan, por ejemplo, tus padres a conocer normalmente, o tu entorno, sino que ya se da por hecho que con internet pues ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, de chico sí que tuve esa curiosidad y me devoré un montón de enciclopedias, y tampoco suelo presumir de ello. Muchas personas de hecho consideran que yo soy todo lo contrario, que a mí no me gusta leer
y que yo soy yo solo, yo lo que yo piense y ya está, tan solo porque la carrera pues con razón no confiaba en las fuentes que me daban, muchas cosas que decían y preferiría en ese sentido ser más autodidacta, ¿no? Y como con eso, con muchas cosas. Hasta que no me convence mucho un libro, yo no suelo leerlo. Y no soy un lector, al menos actualmente, que lee mucho. Realmente cuando era chico leía mucho. Ahora también soy un lector apasionado. Pero si no leo tanto como cuando era pequeño, es porque simplemente considero eso como una herramienta más, que no es prescindible. Y con la que ya me serví mucho de ella. Y sí, y puedo servirme más de ella aún. Pero quizá no sea tan imprescindible o tan relevante para mí ahora. Y además se añade esta poca fiabilidad que tienen ya tantas cosas actualmente, incluso cuando hablamos de fuentes físicas, en libros, de gente experta, etcétera. Entonces, pese a este desengaño que muchas veces nos dan fuentes supuestamente fiables, incluso libros de expertos y demás, pues efectivamente, como dice Josep María, antes se tenía una actitud de ir más como a esas fuentes, como más de verdad, ¿no? Pero yo creo que tampoco se trata de que haya que volver a eso, a como era antes, y que esa sea como la solución y ya está. Bueno, quizá podría ayudar, pero también es algo prescindible, como lo son muchas veces esas fuentes que tan imprescindible parecen, ¿no? Lo que sí que veo menos prescindible, desde luego, es esa actitud de poner tu propia experiencia de justo ahora en el centro. Y esto me recuerda a una cosa que propio Josep María contó que lo decían los Shuar, aquella tribu amazónica con la que él estuvo conviviendo años. Y era, bueno, no solo lo decían, lo aplicaban en su vida, ¿no? Que la palabra es algo prácticamente sagrado para ellos. Ellos dan la palabra y eso va a misa, dan su vida por esa promesa que han hecho. Nosotros en cambio no. Nosotros en cambio en nuestra sociedad, bueno, yo no me incluyo, yo le doy mucho valor a la palabra, por lo menos a la prometida. O la pongo, vamos, igualmente es como que prácticamente doy mi vida por ello, ¿no? Pero no es lo común hoy en día en nuestra sociedad. Y nos contaba Josep María, esto era un vídeo de Roca Project que lo recomiendo bastante, la verdad. Se llama Somos Esclavos Modernos, así se llama. Y pues eso nos contaba en ese vídeo, además de todas estas cosas que estaba diciendo que de Josep María, pues eso, que los Shuar, ¿no? Aquella tribu amazónica en la que él estuvo años conviviendo, ¿no? Con ellos, pues le dan muchísimo valor a la palabra prometida, a dar tu palabra y cumplirla. Y que para ellos, por ejemplo, el proponerles firmar un contrato es ofensivo. Ya no solo no le dan tanta relevancia ni tanta confianza, sino que es ofensivo si quiera proponerlo, porque es como decir, es como decir que no confías en su palabra. Entonces digo todo esto, digo esto último más bien de lo de que es ofensivo para ellos decirle firmar un contrato, porque me recuerda a las fuentes oficiales, ¿no? Y oficialmente consideradas de fiar, pero que muchas veces no lo son tanto, como decíamos. ¿Por qué son las oficiales? Pensadlo. ¿Por qué se le da tanta credibilidad por encima de otras cosas? Pues porque es lo formalmente considerado como tal, como lo fiable. Es al fin y al cabo como un contrato. Al igual que en un contrato, tú no tienes apenas conocimiento, ¿no? de cuánta seguridad te da realmente ese contrato, ¿no? Entonces creo que un Shuar de eso también pues le pasaría como con los contratos, lo vería un poco como, muchas veces como, no digo que siempre, ¿no? También hay enciclopedias muy buenas, como digo, pero lo vería muchas veces como papel mojado. Y el mero hecho de sugerir que no puedes llegar a grandes certezas y a tú saber mucho si no es basándote en muchas de esas fuentes popularmente consideradas como fiables, ¿no? Fuentes formales, si no es aprendiendo de ellas,
pues no puedes llegar a eso, a saber mucho. El sugerir eso de que sin eso no puedes llegar a saber mucho, pues podría ser ofensivo, ¿no? Viéndolo así, te hace falta refugiarte en esa formalidad ciegamente, en lugar de confiar en las capacidades de uno mismo, en la capacidad de mantener la palabra o en la capacidad de llegar a ciertos conocimientos con o sin ciertas fuentes, y de manera más humana, de manera tú dialogando contigo mismo o con alguien que tienes enfrente o que puedes ver también con tus ojos y al que puedes preguntar, y no solo o no dependiendo de palabra puesta en tinta, palabra muerta ahí sobre papel, con la que tú no puedes ver si realmente esa persona era de fiar o lo que decía era verdaderamente de fiar, o tan solo era algo que convencionalmente se llamaba ciencia, por ejemplo, o que se llamaba de fiar por X motivo. Que ojo, con esto no quiero decir no confíes del todo lo que llaman ciencia, al contrario, ya os digo, pero no confíes de ello ciegamente y no te creas dependiente de esa confianza ciega, de esas supuestas grandes fuentes, popularmente no consideradas como grandes fuentes. No te creas dependiente de ellas para ser alguien que sabe mucho. Date más valor a ti mismo, coño, ten más autoestima, cree en ti, cree en que puedes llegar de una manera u otra a ser alguien interesante, alguien profundo, alguien que no es una copia de todo lo que han dicho los demás, que no se atreve a ir a sacar cosas por sí mismo o a no depender de otros, sino al contrario, se toma eso como una herramienta, pero también se atreve a vivir independiente de todo ello, poniéndose a sí mismo como independiente de todo ello, y adquirir cierto conocimiento de otra persona. Vales más de lo que crees, coño. En ti mismo hay una puta biblioteca de Alejandría esperando a que confíes en ella, joder. Eso es lo que quiero decir con este puto vídeo. Lo cual no excluye de la relevancia de las otras bibliotecas de Alejandría que van más allá de tu propio ombligo. Pero valora y confía primero en ella, sobre todo en lo que son certezas que tienes justo ahora. Joder, ya está, o sea, se puede resumir en eso. Nos hemos como acobardado, ¿no? Al ver que tantas cosas que parecían de fiar luego no lo son. En lugar de empoderarnos y decir, pues bueno, no vamos a depender de esto, nos hemos como muchas veces como acobardado, ¿no? Como, ay, qué hostil es el mundo de lo intelectual, qué difícil. Y continuamente nos sale ese sentimiento y esa sensación de decir, no puedo, pero ¿y si puedes? Date una oportunidad para romper con todos esos moldes, con todos esos supuestos dados para llegar a conocer de qué te debes de fiar, de qué no. Total, ¿qué más da si te puedes fiar ya de tampoco, no? Date esa vía libre para ser un explorador curioso y apasionado, como un niño pequeño descubriendo el mundo, que no se deja limitar por ninguna regla ni por nada antes descubierto o establecido, aunque se pueda apoyar de esas cosas también, y muchas veces lo haga. Y si todavía tienes dudas, piensa que un niño chico suele tener esa actitud curiosa, exploradora, apasionada y exenta de creer en que depende, sí o sí, de todo ese conocimiento acumulado anteriormente, sin toda esa carga social que le han puesto a los más mayores sobre sus hombros con el tiempo, ¿no? Y ellos aprenden un idioma en 2 putos años siendo unos putos bebés. Y tú, en cambio, seguramente te habrás llevado años y años para sacarte el B1, como me pasó a mí. El B1 de inglés, o de lo que sea, ¿no? Entonces, y si en verdad no es tan mala actitud o estilo de vida para conocer, y si al contrario. Y eso nos deja mucho que pensar también acerca del sistema educativo, cómo se aprende, cómo no. El sistema educativo, pues, para el B1, por ejemplo, de inglés, fíjate lo que se lleva tanta gente, con métodos
estrictos y populares, como hablábamos, ¿no? Y oficiales, y sin embargo de manera natural, básica, sin planearla, aprendiste tu puto idioma natal en nada y menos. Que sí, que cuando eres chico tu cerebro es como una esponja y tal, pero... Y sí es como una esponja, no por la edad, sino por la falta de toda esa carga social que nos han impuesto de creencias autolimitantes y demás. Hoy sí en gran parte es por eso. Y no se reduce tanto a la biología. ¿O acaso no te pasa que cuando te interesa mucho algo, te da mucha curiosidad, de repente te cuesta poquísimo aprender de esas cosas y eres mucho más abierto sin darte cuenta? ¿No te ha pasado acaso muchas veces? Y sí, ¿tiene algo que ver con esto que estábamos diciendo? Y si todo esto nos prueba que sí que merece la pena adoptar esa mirada curiosa y niñada, que no es tan autolimitante y dependiente de otros para creerse válida o para creerse sabia. Tu intuición, además, tiene mucho potencial. Tu intuición quizá muchas veces pueda darte esa confirmación que no te puede dar alguien de autoridad, por ejemplo. Incluso cuando lo que estás haciendo es leer o escuchar a alguien de autoridad. No son incompatibles. No son incompatibles con el escuchar a la autoridad o a la supuesta autoridad, por ejemplo, con aprender de otros. Y cuando digo confirmar me refiero a certificar de verdad, que ya se convierta en una certeza, ¿no? Eso que tienes, una certeza de verdad. Y además pensarlo bien, una sociedad en la que hay tan poca garantía de que lo que se dice sea verdad, incluso los medios de información o incluso cuando se trata de supuestas grandes autoridades. En una sociedad así y que además encima ha relegado a la intuición a un nivel tan bajo, considera la intuición a un nivel tan bajo, tanto incluso que es común dar por hecho que si se trata de una intuición es una mera sensación que tienes y que no tiene apenas solidez, que perfectamente puede ser verdad o perfectamente mentira. En una sociedad así en la que hay tan poco garante externo de que las cosas sean verdad y que encima una de las mayores herramientas que tenemos para tener una cierta independencia, un cierto descubrimiento de certezas y de grandes verdades por uno mismo sin depender de otros, no, como es la intuición, que independientemente de que tú sepas si ese tío es un farsante o no el que te está diciendo esto, si tú con tu intuición ya lo sabes, si lo es o no, pues ya no dependes de ese factor externo tan poco confiable. En una sociedad en la que hay tan poco garante externo y encima tan poca estima a lo que tenemos en nuestro interior, a saber las cosas por nosotros mismos de manera independiente, a la intuición también, que es una herramienta que puede llegar a ser tan grande, aunque no haya que reducirnos solo a la intuición y haya que ser crítico con ella también. En una sociedad así, ¿cómo no vamos a estar escépticos y nihilistas y ya no confiar en prácticamente ninguna verdad? ¿Cómo no va a estar la gente así por norma general, al menos? Quiero decir, ¿no habrá que dar entonces un vuelco, un giro de 180 grados ante todo esto? Un giro de 180 grados en el que se ponga la intuición no como algo que está ahí en el fondo, de lo que se puede confiar muy poco, sino al contrario, aunque haya que ser crítico también con ella. No a lo que hay en nuestra propia interior y en nuestra propia experiencia como algo secundario o incluso como una egolatría tóxica que tú tienes si tú dices que tú sabes algo por ti mismo y ya está, sino al contrario, poner en el centro tu propia experiencia, sobre todo la de ahora, como digo, en lo intelectual y en la que no
se ponga como si fuera algo práctico, comúnmente práctico, ¿no? Pasar de la verdad en pos de lo práctico. Un giro de 180 grados, ¿no? En que demos toda esta vuelta, todo este giro que acabo de decir. Eso pues la sociedad no lo va a hacer, pero muchos miembros de la sociedad pueden desmarcarse de este esquema de pensamiento y escoger este otro contrapuesto. Y ahí entras tú, ahí puedes entrar tú, que estás viendo este vídeo. Por cierto, sí, llevo un buen rato con este zumo aquí. Para los que no hayáis visto el vídeo de cómo dejar el alcoholismo, pues nada, zumito. Alcohol no, o por lo menos no llegando a emborracharte. Ni poniéndote contentillo. Si quieres estar contento, ponte a hacer el puto ridículo jugando como un niño. Y ahí te verás contento. Tanto miedo al ridículo y tantas tonterías, joder. Y pues nada, vamos a cerrar este vídeo y terminarlo volviendo sobre esa enseñanza que habíamos leído antes, ¿no? Es la enseñanza número 41 de este cuadernito, que llegaremos hasta las 100 enseñanzas. Y que, como ya he dicho en otros vídeos, todas las enseñanzas que pongo aquí sé que son ciertas, me lo tomo muy en serio, como los Shuar, que cuando dan su palabra pues dan su vida por ello. Pues yo doy mi vida porque todas las enseñanzas que estén aquí sean ciertas y las sepa realmente. Y aún así podéis dudar enormemente de ella, porque de lo que he dicho pues se sigue, ¿no? Yo sé lo que soy, sé que lo que digo es cierto, que estas cosas que digo son ciertas, al menos mis enseñanzas estas, pero también sé que al mismo tiempo vosotros, muchos de vosotros no podréis saber pues si realmente las sé o si soy un puto charlatán, ¿no? Y al fin y al cabo lo mismo que prescribo con respecto a otra tanta gente, incluso gente de autoridad, pues lo prescribo para mí mismo, para que lo hagáis conmigo mismo, si lo decidís así, claro, si lo queréis así. Pero vamos, yo prescribo que también hagáis conmigo mismo, claro que sí. Y realmente no me da miedo, ay no me irán a creer tanto, no me da miedo. Porque si alguien se queda aquí viendo mis vídeos recurrentemente, entonces estará abierto. Quizás sean poquitos, pero quizás no tengo mucha idea de si es verdad o no, pero lo que digo, pero estarán abiertos y poco a poco muchos de ellos podrán llegar a muchas certezas de las que yo tengo de verdad. Por dar ese mayor espacio y confianza a la intuición, a su propia indagación propia, a no confiar ciegamente en lo que dice otro, porque si se han quedado aquí conmigo no confían ciegamente en lo que dice otro, simplemente porque parezca que es cierto o porque parezca evidente que es cierto, porque si no, no se quedarían con este tipo random de YouTube que parece ser un charlatán y que no deja de decir tremendas barbaridades, ¿no? Aparentemente, al menos. Y entonces, por favor, sed críticos conmigo también, pero vamos, descaradamente, por favor. Y bueno, ya sí que sí, sin más dilación, voy a cerrar este vídeo acabando por donde empezamos, ¿no? Por esta enseñanza, ¿no? Con la que abrí el propio vídeo. En esta enseñanza lanzo dos preguntas muy ardientes. La primera de ellas es la siguiente: ¿pero cómo fiarte de eso en una sociedad en la que prácticamente todos confían en eso sin comprobarlo por ellos mismos? ¿Y qué es eso? Pues aquello que dicen prácticamente todos en la sociedad. Claro, ¿a dónde quiero llegar con esta pregunta? Pues a que, si vamos a ver, si prácticamente todos creen ciegamente, sin comprobarlo por ellos mismos, ni mucho menos, en lo que
consideran prácticamente todos en esa sociedad. Entonces prácticamente todos están defendiendo ciertas cosas sin saber si son verdad, o incluso muchas veces sin tener ni idea de ello en el fondo. Entonces, ese mismo supuesto sustento, esa misma supuesta solidez que tiene el que lo digan todos, es que no se van a equivocar todos, no van a equivocarse todos menos tú, pues ese supuesto sustento que tiene, ¿no?, se pierde, porque es ese que lo consideren, que estén todos de acuerdo, o sea, que estén todos equivocados, perdón, menos tú, deja de ser algo sorprendente o algo raro, cuando de hecho todos ellos, o prácticamente todos ellos, prácticamente toda esa gente que es todo el mundo, no decimos todo el mundo, pues prácticamente todo el mundo lo hace ciegamente, lo cree ciegamente, lo cree sin certeza y sin idea apenas alguna de ello. Entonces, esa solidez de, lo cree tanta gente, vale, pero lo cree tanta gente ciegamente. Ciegamente precisamente porque creen en que, claro, como lo cree tanta gente, pues qué más da tener tanta certeza o tanta prueba de ello. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Crees en que, lo piensan tantos, pues luego ya está, tiene que ser así? Pero precisamente porque se tiene esa creencia, deja de tener validez la propia creencia esa de que haya lo que todo el mundo no puede ser falso. Deja de tener validez precisamente porque se crea tanto en eso, porque ya es arbitrario. Si prácticamente para todo el mundo en la sociedad, pues esa creencia resulta ser muy vaga, sin apenas fundamento, sino que simplemente pues lo creen porque lo creen otros y ya está. Entonces, ¿cómo va a ser raro que esa creencia que cree prácticamente todo el mundo, pero de manera especulativa, meramente especulativa, pues sea falsa? ¿Cómo va a ser raro que sea falso esa creencia que cree todo el mundo, una creencia cualquiera que cree todo el mundo, si resulta que sí, todo el mundo la cree, pero todo el mundo la cree especulativamente, y la cree especulativamente precisamente porque confía en que es verdad, porque lo cree todo el mundo. La pescadilla que se muerde la cola, como digo, se pierde toda la validez. Es realmente estar a ciegas, estar con una venda y confiar en que el camino que estás tomando es el correcto. Y punto, sin tener nada más de información. Es prácticamente lo mismo, si os dais cuenta. Pues suele ser prácticamente lo mismo. Y luego la segunda pregunta, que era, ¿y cómo fiarse de quien es nombrado experto por la mayoría en la sociedad? Si esa mayoría que le da voz son esos mismos que no lo comprueban porque lo dicen todos. Claro, pensarlo, tantas figuras de autoridad, ya sean filósofos o científicos, o supuestos filósofos o supuestos científicos, que parecen como muy de confiar, como muy incuestionable, ¿no?, su autoridad y la confianza que puedes tener en ellos. Pero es que esa gente es considerada como tal, como tan confiable, y son esa cara visible, esos que se les considera con esa autoridad y que los conoce tanta gente y conocen lo que dicen ellos mismos tanta gente, pues son tan conocidos y se cree en que tienen esa autoridad precisamente porque prácticamente todo el mundo, o una gran parte, ¿no?, de todo el mundo en una misma sociedad ha considerado que esas son las élites intelectuales, o los que tienen autoridad, o los que son confiables. Pero eso tienen ese nombre, ese renombre, porque esa mayoría o esa masa de gente lo ha considerado así. Y si resulta que esa masa de gente se basa una y otra vez en que
Ah, si lo dice todo el mundo, pues tendrá que ser cierto. Pues entonces, ¿cómo fiarte de esa autoridad? Si quien ha elegido esa autoridad es la masa. La masa. Y esa masa de gente lo ha elegido especulativamente. Ese criterio, ¿cuál es? La especulación. La especulación porque el creer que tiene que ser porque lo dicen todos, es especulativo porque prácticamente todo el mundo cree así, y entonces ¿en qué se basa? En aire, en creencia ciega, punto. Entonces, por tanto, ¿quién decide que esas autoridades son autoridades? La masa. ¿Y cómo lo decide la masa? ¿Con qué criterio? Con aire. Especulación, porque lo dice todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la confiabilidad de que esas autoridades realmente sean autoridades intelectuales, que sean tan fiables y tan expertos? Ninguna. Ninguna prácticamente. Puede serlo pues el que tú por tu propia experiencia hayas probado de alguna manera que X persona o X colectivo pues lo es. Pero así sin más, lo que he dicho, ninguna. Ninguna. Claro, esto no significa, oye, no voy a confiar en nada que se ha dicho como ciencia, no voy a confiar en que sea científico, nada que sea como dicho como ciencia, todo es pseudociencia, ciencia no existe, no sé qué trata de eso, ya os digo, al contrario, se trata de volver a tener una esperanza en lo intelectual, dándotela primero a ti mismo, con tu propia experiencia. Y de paso, pues irla teniendo poco a poco también en cosas externas, pero como un apoyo y no como algo imprescindible. Entonces, pues nada, el típico argumento que me podrían decir a mí de que es que no tienes fuentes, es que de dónde te lo sacas, es que de dónde te sacas que Dios es así o que se cae por su propio peso. Porque veréis, esas mismas fuentes tan indispensables que yo supuestamente, pues como no tengo, pues no me baso en nada, es puro aire, es pura especulación, pues pierde su peso ese argumento precisamente, porque ya no te vale el argumento ad populum de lo dice todo el mundo o de autoridad, de que es que tú no te estás basando en ninguna figura de autoridad, es que tú, bueno, es que solo por decir eso, por confiar en eso, no, es aire. La misma credibilidad tiene que yo diciéndote estas cosas por aquí, por el YouTube, la misma credibilidad prácticamente tiene el de mayor renombre del mundo, como ha pasado por ejemplo con Manuel Sanz, que al final pues ha resultado ser una estafa, todas esas cosas tan interesantes que decía. La misma credibilidad tiene prácticamente, precisamente por todo esto que acabo de exponer, ¿no? Como se está diciendo, no, es que lo dice tal autoridad, tú no te estás basando en ninguna o tal fuente, y tú no te estás basando en ninguna de ellas, pero es que ¿en qué se basa esa credibilidad de la fuente? ¿En que todo el mundo la ha elegido como algo creíble? Entonces estamos en las mismas, es puramente especulativo. Entonces con esto no invito a, como digo, al desasosiego de no puedo saber nada, al contrario, volved a ser como putos niños, confiad en que podéis llegar a saber más allá de esos esquemas rígidos que os han vendido, joder, tener un puto salto de valentía, dejaros de tanta historia. Si es tan poco confiable tantas cosas a nuestro alrededor, ¿por qué no reinventarse y probar desde cero, por así decirlo? O no desde cero, de no como si no hubiera escuchado nada y dudo de todo, sino de no ceñirme de manera estricta absolutamente nada, absolutamente ningún método de estos populares que se han dado como incuestionables, como el método científico. Ya os digo, lanzaos a la puta aventura y ser crítico de todos, de mí el primero, de este tonto lava que dice cosas por YouTube, pero tanto de mí como del supuesto experto que os trata de vender la moto.
¿eh? O de convencer de lo suyo. Y con orgullo estaré de aquellos que se queden viéndome todas las cosas que digo, aguantándome día tras día y aprendiendo de mí, porque ellos seguramente se lleven mucho aprendizaje de mí, ¿eh? Y sean críticos realmente. Porque no hay ningún máster, ni ningún título, ni nada de renombre que avale que yo realmente he hablado con árboles y que son dioses, por ejemplo. Pero es que, si os dais cuenta, a partir de estos razonamientos que os he dicho, si habéis sido abiertos y lo habéis escuchado bien, seguramente os dais cuenta de que la misma credibilidad tiene que yo os diga ahora estos árboles hablaron conmigo y son dioses, a lo que os dijo alguien con grandes títulos que estudió una gran carrera científica solo por el mero hecho de tener estos títulos y haber estudiado eso. Sencillamente porque no tienes ni idea de cómo fue su carrera realmente, o de si eran ciertas esas cosas que decían en la carrera. Simplemente te las creíste porque todo el mundo dice que lo que dicen en las carreras es muy cierto. Por ejemplo, detrás de todo al final está el todo el mundo dice que, y si todo el mundo dice eso, pues ¿qué solidez tiene el que lo diga todo el mundo? La misma solidez tiene entonces que el que yo diga, yo que soy un pringao que habla por YouTube, que oye que hablé con este árbol. Así que sí, ser súper crítico conmigo el primero, pero con los demás también. Y eso nos quitará de abriros a los que yo diga y a lo que científicos también os digan, y aprender mucho de ellos y de mí. Si realmente sois abiertos, os quedáis aquí en este canal o aprendiendo de física, por ejemplo, de lo que sea, y yo estaré muy orgulloso y muy contento en un futuro cuando descubra a esa gente y vea que le ha aportado mucho y que se han aportado ellos muchos a sí mismos de esa manera, aunque solo fuera un pringao de YouTube hablando con su móvil. Y pues ahora sí, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hoy se ha hecho especialmente largo, pero era especialmente interesante y había muchos detalles interesantes de los que quería hablar. Como decía Soren Kierkegaard, aunque no me gusta mucho citar autores que he visto en la carrera, sé que por ejemplo Kierkegaard tenía muchos sesgos también, muchas creencias equivocadas y bueno. Pero como decía Soren Kierkegaard, la multitud es la mentira, ¿no? Llevo años con esa frase en el estado en el WhatsApp. Es muy vaga, tampoco lo toméis muy en serio esa frase. No toda multitud, todo lo que dice es mentira, o la mayoría de lo que dice, ¿no? Pero como diría Kierkegaard, la multitud es la mentira y solo uno llega a la meta. Quería decir que al final tú por ti mismo, en ti mismo está tu camino hacia Dios y hacia tu plenitud. Que no dependas de otros para ese camino, ¿eh? O que no dependas tanto de otros para llegar a ese camino, para llegar a tu plenitud. Que confíes más en ti mismo. Y pues nada, ahora eso sí, eso es todo por hoy. Como siempre, un gusto y un placer. Y hasta la próxima.